Ya, la primera parte que hay que ver se llama hidrostática. La hidrostática es el estudio de los fluidos que están en reposo. Un fluido puede ser cualquier gas o cualquier líquido. Entonces se les llama fluidos porque pueden fluir. Entonces en ambos estados de la materia puede fluir en gases o líquidos. Entonces la primera parte vamos a estudiar más líquidos que gases. Para poder ver cualquier fluido, vamos a caracterizar dos propiedades. La primera propiedad es la densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen. Entonces, de cualquier gas o de cualquier líquido, más que la masa, nos va a interesar su densidad. Entonces, cuando tengamos que hacer diagramas de cuerpo libre, etcétera, donde necesitemos el peso, no vamos a utilizar tanto el peso, sino que vamos a tratar de convertir en función a esta fórmula, a la de densidad, vamos a tratar de convertir a el peso como densidad por volumen por gravedad. ¿Sí? De las densidades que tienes que conocer y que tienes que saber de memoria es la del agua. La densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad depende del material y es una propiedad que no va a cambiar del cuerpo, por eso es importante para los fluidos. Al mismo tiempo existe otra propiedad que se llama peso específico. El peso específico es el peso dividido entre el volumen del objeto. Si vos ves, el peso es masa por gravedad y entonces el peso específico, que es esta letrita gamma, va a ser igual a la densidad multiplicado por la gravedad. De todas maneras se utiliza más lo que se llama densidad. Hay otra propiedad que se llama gravedad específica, que eso tienes que buscar para ver de qué se trata, pero no es tan importante. La segunda propiedad que es importante en los fluidos se llama presión. La presión es la fuerza que se realiza sobre un área determinada. Ahí está. Entonces la presión va a ser igual a la fuerza dividida entre área. Esta fuerza tiene que ser una fuerza perpendicular al área. Por ejemplo, aquí tenemos dos objetos, ¿sí? Es el mismo objeto que pesa lo mismo, pero que está en distintas caras de su superficie. Si vos ves en la opción A, la fuerza se va a distribuir y en la opción B, la fuerza está concentrada. Por lo tanto, si tengo muy poquita área, la presión va a crecer y si tengo mucha área, la presión disminuye. Es decir, la presión y el área son inversamente proporcionales. Eso es para los fluidos. Por ejemplo, si una chica utiliza un tacón, como el área de su taquito es muy pequeña, entonces va a doler, va a doler mucho, porque toda la fuerza está concentrada en ese puntito, si te golpea en tu cabeza, digamos. Pero si te pega con un zapato nada más, como la suela es más grande, entonces te va a doler menos. Esa es la idea de la presión y el área. Entre la presión nos interesa saber qué es la presión atmosférica. La presión atmosférica es toda la presión que hace el aire. Nosotros sentimos eso porque hay aire encima de nosotros. Y entonces a eso le llamamos presión atmosférica. Valor que debes conocer es que la presión atmosférica vale 1,01 por 10 a la 5 pascales. Ya te he dicho que pascal es la unidad de presión, que es lo mismo que decir una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Hay otro tipo de presión que se refiere con los gases y los líquidos y es la presión que hace un fluido. Esa se llama presión hidrostática. La presión hidrostática depende de la profundidad. Si vos ves aquí, dice presión de A es igual a ρGH1 y la presión del punto B, que es la carita de abajo, es ρGH2. ¿De dónde viene eso? Simplemente tienes que analizar que la presión es fuerza sobre área. La fuerza que hace el líquido en la cara A, en la cara de aquí arriba, va a depender justamente del área que está encima, de todo, perdón, no del área, sino más bien va a ser el peso de lo que te he marcado en amarillo. El peso va a ser igual a masa por gravedad dividido entre el área. Masa por gravedad dividido entre el área. Esa sería la fórmula de presión que tendríamos ahí. ¿Sí? Es decir, tendríamos que la presión es decir, que vamos a tener que la presión, en este caso, justo no se ve, ahora sí. Ya. La idea es que tendríamos que la presión
va a ser igual a masa por gravedad dividido entre el volumen, entre el área. Esta masa, en función a la densidad, como hemos dicho, se podría escribir como densidad por volumen, gravedad dividido entre el área. El volumen, en este caso, se puede escribir igual al área que toca la cajita por la altura de agua que hay encima, dividido, o por la gravedad dividido entre el área. Si vos ves, las áreas se eliminarían y lo que vamos a tener va a ser justamente esta fórmula que dice que la presión hidrostática es ρGH, es decir, depende mucho de la profundidad. Seguramente cuando tú has nadado, como tú eres nadador, a medida que te ibas adentrando más, vas a poder sentir más presión del agua, porque el agua pesa más y te va a presionar más. Por lo tanto, la presión de un fluido depende específicamente de la profundidad. Ya. Una vez que hemos entendido qué es la presión, vamos a adentrarnos un poquito más a esto. Primero, la presión atmosférica dependía igual de la altura, por lo tanto, mientras más abajo estemos, va a haber más presión. Por lo tanto, las personas de Santa Cruz sienten más presión que las personas de La Paz, porque hay menos altura de aire en La Paz que en Santa Cruz, ¿ya? Hablando justamente de las alturas, si nosotros estamos en una misma altura como en esta línea anaranjada, a eso se llama isóbara, es decir, que existe la misma presión. En estos vasos comunicantes, en los puntos que ves aquí, el 1, el 2, el 3 y el 4 que están aquí abajo, independientemente de la forma del vaso, todas las presiones son iguales, no depende del área. Recuerda que la presión en un fluido solamente depende de la altura. Si hablamos de la presión entre dos puntos de un fluido, por ejemplo aquí el punto A y el punto B, nosotros podemos ver que la presión del punto A se debe a ¿qué? Al aire, es decir, a la presión atmosférica, y además se debe al líquido que está encima del punto A. Por lo tanto, la presión del punto A va a ser la presión atmosférica más la presión de ese fluido. Ya hemos visto que los fluidos tienen la fórmula presión de densidad del fluido, que en este caso es agua, por la gravedad, por la altura del punto A, o la profundidad donde está el punto A. Si hablamos del punto B, sacamos de la misma manera, encima del punto B hay una atmósfera, por eso tenemos presión atmosférica, y además tenemos la presión hidrostática que realiza el agua aquí, que va a ser densidad del agua por la gravedad por la altura del punto B. Y si quisiéramos encontrar la diferencia de presiones entre estos puntos, vamos a restar PB menos PA, porque ya sabes que mientras más al fondo estés, mayor va a ser el valor para que nos salga positivo, y vamos a tener que va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura B menos altura A. Justamente esta fórmula es como el principio fundamental de la hidrostática, donde tú puedes encontrar la diferencia de dos presiones en relación a las alturas. Un aparato que sirve para medir las presiones se llama manómetro. El manómetro mide la presión de un gas, entonces esta es la idea de un manómetro. Tengo aquí el gas dentro de la bolita, se le conecta un tubo en U que va a estar lleno de un fluido, en este caso he puesto mercurio, y cuando se le conecta el gas empieza a avanzar y hace que, que el mercurio vaya recorriendo en esta U que tenemos, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace para resolver este tipo de problemas? Se saca una isóbara, ya sabes que la isóbara es dos puntos que están a la misma altura, el punto 1 y el punto 2, y por lo que hemos hablado de las isóbaras, la presión sería la misma y tendríamos presión del punto 1 igual a la presión del punto 2. Entonces, ¿qué hay encima del punto 1? Solamente el gas, diremos presión del gas, y encima del punto 2 tenemos la presión atmosférica porque este tubo está abierto, más la presión del fluido con esta altura. Entonces la presión del fluido con esa altura se va a representar con densidad del mercurio, he dicho que había mercurio dentro de ese manómetro, por la gravedad por la altura 2. A esta presión le estoy llamando presión total, entonces justamente es importante poder diferenciar entre la presión total y la presión manométrica. Si hablamos solo de presión manométrica, vamos a hablar justamente solo de la hidrostática. Es la presión que hace el fluido sin tomar en cuenta la atmósfera. Por ejemplo, la presión manométrica que hace el gas va a ser solamente el valor de la presión hidrostática, es decir, de esta parte, ¿cierto? Que va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 2. No se toma en cuenta la presión atmosférica. Si queremos sacar una presión total,
hay que tomar en cuenta la presión atmosférica porque el tubo está abierto por o más la presión que hace el líquido que hay aquí. Ahora, si el tubo no estuviera abierto, tampoco se tomaría en cuenta la presión atmosférica. Finalmente, hay que entender que si la presión, yo quisiera la presión manométrica de la atmósfera, eso va a ser igual a cero, porque en la atmósfera solamente, como digo, estaría la atmósfera, el aire, y la presión manométrica del aire es cero, porque la presión manométrica es cuánto por encima estoy de la presión atmosférica en un determinado instante. Ya. Tercera parte, el principio de Pascal. Vamos a ver para estudiar los fluidos en reposo dos principios. El primero es el principio de Pascal. Aquí tenemos una garrafa con gas y aquí encimita esta partecita es un émbolo, ¿ya? El émbolo es como una tapita. Si más o menos te imaginas una aguja, una jeringa, la parte de la gomita con el palito de plástico se llama émbolo porque eso se presiona y después sale el líquido, ¿cierto? Entonces a esta tapita se le llama émbolo. Al principio, justamente donde están las flechitas, tienes que imaginar que había dos manómetros, ¿ya? Entonces estaba marcando abajo 6 y arriba 2. Ya sabes por qué, porque abajo está más hay más profundidad y aquí es menor profundidad, por lo tanto la presión va a ser mayor. ¿Qué es lo que pasa justamente con ese émbolo? A ese émbolo que tiene 1 metro cuadrado de área se le aplica una fuerza de 2 newtons, por lo tanto se le está haciendo una presión. ¿Cómo le haríamos esa presión? Dividiendo la fuerza entre el área, que equivaldría a 2 pascales, ¿sí? Cuando hago esa presión sobre el émbolo, ¿qué es lo que pasa? Los manómetros marcan 8 y 4, es decir, esos 2 pascales que se ha hecho aquí se han repartido por todos los puntos del fluido. Y eso dice el principio de Pascal. La presión que se transmite en un fluido se ejerce en todas las direcciones y con el mismo valor. Si midiéramos en cualquier lugar, el valor de la presión ha aumentado en 2 unidades. El principio de Pascal tiene su uso en lo que se llama la prensa hidráulica. Aquí tenemos área 1, el área 2 son dos émbolos, uno pequeñito y uno grande, y al pequeñito se le aplica una fuerza. Entonces, al aplicarse una fuerza va a haber una presión y por lo tanto el fluido va a transmitir la presión hasta el otro émbolo, donde también esa presión se puede hallar la fuerza que tiene. De acuerdo al principio de Pascal, el incremento de presión va a ser lo mismo en los dos, por lo tanto la presión en el punto 1, el incremento de presión va a ser igual a la presión en el punto 2. Encontramos las presiones, fuerza sobre área es igual a fuerza sobre área, y aquí yo puedo ver que mientras más grande sea el área, voy a poder levantar, la fuerza va a tener que ser mayor para que pueda levantar lo mismo. Entonces, este es el principio de la prensa hidráulica que se utiliza en los autos o en los mecánicos para levantar autos. Aquí se pone el auto y aquí se hace una fuerza pequeñita. Y también se utiliza para los frenos hidráulicos, etc. El segundo principio a utilizar para resolver problemas de hidrostática se llama principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice que cuando un fluido está totalmente sumergido o parcialmente sumergido en un fluido, este va a experimentar una fuerza y esa fuerza es siempre hacia arriba. A esa fuerza se le denomina empuje, por lo tanto va a ser una fuerza más de las que conocemos, aparte del peso, la normal, la fuerza de rozamiento, la tensión y la fuerza elástica, aparece esta nueva fuerza que se denomina empuje. Esta nueva fuerza, además, actúa en el centro de gravedad del objeto, ¿ya? Entonces, si el objeto es en función a esta fuerza que se pueden volcar los barcos, porque si el centro de gravedad está un poquito al costado, el empuje hace un giro para que puedan volcarse los barcos. Además, la parte importante dice que el empuje es igual al peso del volumen desplazado del fluido. Tienes que entender que cuando un objeto entra a un fluido, va a desplazar una determinada cantidad de agua. Si yo pudiera recoger toda esa cantidad de agua desplazada y la pesara, entonces la fuerza que hace el fluido dice que va a ser igual al peso
de ese líquido desplazado. Si vemos para encontrar la forma del fluido, vamos a desarrollar justamente esa idea. El empuje que vamos a utilizar con la letra E va a ser igual al peso del fluido. El empuje entonces va a ser igual a la masa del fluido por la gravedad, pero ya sabemos que en los fluidos no nos importa mucho la masa, sino va a ser más importante la densidad, y en relación a esta fórmula y despejando la masa que vamos a tener, que es densidad por volumen, vamos a tener que el empuje va a ser densidad de ¿quién? Del fluido por el volumen desplazado sumergido multiplicado por la gravedad. Aquí lo importante es entender que esta densidad del fluido va a ser, puede ser agua, mercurio, lo que sea. El volumen desplazado es justamente esta parte que está debajo del agua. Entonces, si yo puedo calcular del objeto cuánto está debajo del agua, a eso se le llama volumen desplazado o volumen sumergido, ya que tiene que estar en metros cúbicos. Obviamente, como cualquier otra fuerza, el empuje se tiene que medir en newtons. ¿Qué pasa si son varios, que está el objeto sumergido en varios fluidos? Lo normal tendría aquí Fg y el empuje total, que sería la suma de todos los empujes. Recordar que los empujes siempre apuntan hacia arriba. Entonces, en función al principio de Arquímedes, tenemos lo que se llama la flotación. En la flotación podemos entender que va a depender justamente del peso y el empuje. Y si vemos eso, el peso del objeto va a ser igual a la masa del objeto por la gravedad del objeto, y si cambiamos la masa otra vez por la densidad y volumen, va a depender específicamente de la densidad del objeto y de la densidad del fluido. Por lo tanto, la flotación va a decir que la densidad del objeto, si la densidad del objeto es menor a la del líquido, el cuerpo está emergiendo y flota. Si la densidad del objeto es mayor a la del líquido, el cuerpo se va a hundir. Y si las dos densidades son iguales, el cuerpo va a estar dentro del fluido, pero va a estar quieto. Ahora, ¿cómo se va a resolver esto? Se hace un DSL y se hace una sumatoria de fuerzas. Generalmente, como los objetos van a estar quietos, la suma de fuerzas va a ser igual a 0. Pero si aceleran, igual la suma de fuerzas, aplicas la segunda ley de Newton, que va a ser igual suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Con eso acabamos la parte de fluidos en reposo.